Hola, ¿cómo están? El presidente de la FIFA, el señor Gianni Infantino, que es italiano y que es suizo y que es fluido en muchos idiomas, ha tenido una idea que me parece muy mala y muy peligrosa. Quiere vender el Mundial de Fútbol y está apurado por hacerlo. Quiere vender el Mundial de Fútbol pronto, en un par de meses, antes de fin de año. ¿A quién se lo quiere vender? A los principales bancos de inversiones del mundo, a JP Morgan, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley, entre otros. O sea, a inversionistas privados. ¿Por qué Infantino quiere vender el Mundial de Fútbol a inversionistas privados? Como si ese torneo fuese un negocio y nada más que un negocio, o principalmente un negocio. Por dinero, claro, porque supongo que él, si vende el Mundial de Fútbol, ganaría bastante dinero. ¿Es una buena idea? No, es una pésima idea. Por lo pronto, la UEFA, que reúne a 55 países del fútbol europeo, le ha dicho que no a Infantino. Le ha dicho que si él vende el Mundial de Fútbol a inversionistas privados, entonces Europa no va a participar del próximo Mundial de Fútbol. En 2030 a celebrarse principalmente en España, en Portugal y en Marruecos. Si no está Europa en el Mundial, entonces no hay Mundial, ¿no? De manera que la respuesta enfática de Europa, nos oponemos a la venta del Mundial a inversionistas privados, ha sido, sospecho, demoledora para las pretensiones crematísticas monetarias de este señor Infantino. ¿Por qué me opongo a que vendan el Mundial de Fútbol, el próximo y los siguientes? Por una razón muy sencilla. Porque el Mundial de Fútbol no debería ser un negocio. Si lo es, y ya me lo pareció en este último Mundial que se jugó aquí, Canadá y en México, si el Mundial de Fútbol se convierte en un negocio, si los que han pagado para comprarlo, Infantino dice que hay una oferta por $4.200 millones de inversionistas privados para comprar una parte al menos del Mundial, si no todo. ¿Cuál es el problema? Que los inversionistas van a querer recuperar su dinero y ganar dinero. Si han pagado $4.2 billones por un porcentaje del próximo Mundial de Fútbol, pero van a querer recuperar su dinero. ¿Y cómo pueden recuperar su dinero los inversionistas? Vendiendo, claro, los derechos de ese Mundial a los canales de televisión de todo el mundo, ¿sí? Hay 211 países asociados a la FIFA. Todos ellos, supongo, transmiten el Mundial por televisión, por alguna forma de televisión abierta, por cable, pagada, en fin. Hay entonces los ingresos por derechos de televisión, luego están los ingresos mucho más abultados por ventas publicitarias, ¿verdad? Y finalmente, este es el peligro, están los ingresos, y ya lo vimos en el último Mundial, por la venta de entradas. O sea, si el mundial se convierte en un gran negocio, entonces las entradas van a ser carísimas. ¿Por qué? Porque los inversionistas no van a tener compasión con los aficionados, con los espectadores, con los fanáticos de toda la vida, y les van a cobrar precios de usura, precios de atraco. Esto ya ocurrió en el Mundial que acaba de concluir. Yo les puedo asegurar que nunca en la historia del fútbol hubo un Mundial tan caro para el aficionado común, para el aficionado normal, ordinario, como este Mundial. Me consta, nos consta. Hemos tenido la suerte de ver algunos partidos en la cancha, desde las gradas, en los estadios. Casi todos aquí y el último en Nueva Jersey, la final. Y si yo les digo lo que costaban las entradas, ahora entiendo por qué Infantino ha cobrado esos precios, porque él ve al Mundial de Fútbol no como una fiesta deportiva, él no trata de proteger al aficionado normal,
si tratara de beneficiar al aficionado normal, de clase media, las entradas hubieran costado 100, 200, 300 dólares, ¿no? Digo, ¿cuánto costaban las entradas para el primer partido que vimos aquí en Miami, Uruguay, Cabo Verde? Unas buenas entradas como las que nos regalaron, el sector VIP, costaban más o menos $5,000 cada una. Cada una. Uruguay, Cabo Verde, ¿eh? Uruguay, Cabo Verde. $5,000 cada una. Por suerte, tengo buenos amigos, por suerte, nos regalaron las 3 entradas. Después nos regalaron otras, también muy bien ubicadas, ¿no? En una categoría que creo que se llamaba Trophy Lounge. Colombia-Portugal, ¿te acuerdas, mi amor? Esas entradas que yo no hubiera pagado con mi propia plata, ¿no? Que nos fueron obsequiadas por clientes importantes del Mundial, cada una costaba $7,000 y éramos 3. ¿Quién puede pagar $21,000 para ir a ver un partido de fútbol? Solo los ricos muy ricos. Entonces, si el Mundial se convierte en un gran negocio por culpa de Infantino, queda reservado para los ricos muy ricos y para los mafiosos muy mafiosos y para los ladrones muy ladrones de este mundo. Pero el hincha común no puede ir a la cancha a ver jugar a su selección, a su país. Después vimos uno entre Argentina y Cabo Verde, que ganó Argentina 3-2, ¿verdad? Ya por 16avo de final. Ese también fue, creo, en la categoría Trophy Lounge, amor. Creo, ¿no? Costó como $6,000 cada butaca, $6,000 cada asiento. ¿Puedes creer? Después vimos uno muy bonito entre Noruega e Inglaterra, ¿no? Esos costaron, recuerdo que los 2 boletos costaron casi $12,000, o sea, casi $6,000 cada uno. Para ver un partido de fútbol, 90 minutos. ¿Quién puede pagar $6,000 por un asiento para ver un partido de fútbol 90 minutos? Y más si hubieras acompañado de tu pareja, de tu esposa, $12,000 por ver un partido. ¿Quién puede pagar eso? Claro, Infantino lo que quiere es convertir al Mundial de Fútbol en un gran negocio y reservarlo a la élite. Y queda el hincha normal, el hincha promedio, queda fuera del Mundial, queda marginado, ¿verdad? Y finalmente, me parece que vimos el partido por la medalla de bronce entre Francia e Inglaterra, que ganó Inglaterra. Ese partido costaba como $5,500 cada entrada, ¿verdad? En una buena tribuna, en una área llamada Pitchside Lounge, muy cerca de los banquillos de los entrenadores. Cada entrada $5,500. Francia e Inglaterra, ni siquiera era la final. Y finalmente la final, que por suerte, en fin, yo no tuve que pagar completamente el costo del viaje, ¿no? Pero si uno quería conseguir una entrada, la más barata en la final costaba $10,000. La más barata, $10,000. Atrás de los arcos, arriba, ¿quién puede pagar $10,000 por cada entrada? ¿Quién? Y de ahí para arriba. Yo recuerdo que en los días previos a la final, a veces Silvia me decía, mira, ha salido una en Pitchside o en Trophy Lounge, y estas costaban $40,000, $60,000, ¿no es cierto, amor? Cada entrada costaba $60,000. Cada entrada costaba $40,000. Si querías estar más bien atrás de los arcos en una suerte de palco un poquito más cómodo, $20,000 cada uno. $20,000 cada uno. Entonces, claro, nosotros hemos podido ir porque tenemos amigos, porque somos más o menos conocidos, porque los auspiciadores nos quieren, nos engríen, y la cadena de televisión que transmitió el Mundial, aquí en Estados Unidos, en español, y los sponsors en esa cadena. Tengo amigos, tengo contactos, tengo influencias, y entonces nos dieron en casi todos los partidos nos regalaron. Pero yo protesto, vender el Mundial de Fútbol a inversionistas privados, a bancos de inversión, por 4 o por 5 mil millones de dólares, sería fatal, porque entonces las entradas del próximo Mundial van a estar todavía más caras. ¿Y quién va a poder pagar? ¿Quién va a poder pagar 5,000, 8,000, 10,000 euros por cada entrada para ver un partido ordinario del Mundial? Nadie, solo los muy ricos. Y entonces se pierde un poco la magia del fútbol. El fútbol es un deporte popular. No puede ser que el fútbol se convierta en un deporte aristocrático, ¿no?
de la gente que tiene mucho dinero y los que no tienen tanto dinero, pues que lo vean por televisión, que se jodan, que se fastidien. Estoy en contra. Mm. He leído una entrevista en la revista Time que le da incluso la portada a la dictadora venezolana Delcy Rodríguez. Ella dice que por el momento no habrá elecciones libres en Venezuela, que solo habrá esas elecciones cuando Venezuela esté lista y preparada. ¿Cuándo va a estar lista y preparada Venezuela? Según Delcy Rodríguez, nunca. El reportaje de Time revela que cuando la Fuerza Delta capturó a Maduro el 3 de enero, la primera llamada telefónica que recibió Delcy Rodríguez, ella estaba en la isla Margarita, fue del emir de Qatar, Al Thani. Y Al Thani le dijo: ahora la responsabilidad, señora, recae sobre sus hombros. Ahora usted tiene que ser la responsable de la estabilidad de su país, Venezuela. O sea, está claro que el emir de Qatar la llamó por indicación de Trump y de Marco Rubio, ¿no? Luego ese día, pero ya por la tarde, Marco Rubio llamó a Delcy Rodríguez. Según ella, este es su relato. Y lo primero que ella le preguntó fue: ¿Maduro está vivo? Y Rubio le dijo: sí. La entrevista también revela que a Maduro en diciembre, o sea, semanas, días antes de que lo capturasen, los americanos le ofrecieron irse a un exilio dorado en Turquía. Aquí lo habíamos comentado. Le dijeron: si te vas a Turquía puedes darte la gran vida con todo el dinero que has robado, no te vamos a perseguir, no vamos a pedir tu extradición, puedes darte la gran vida en Turquía con tu familia, con tus amigos, es una oportunidad dorada, no deberías desperdiciarla. Maduro la desperdició y no se fue a Turquía. Ahora estaría feliz viviendo en una gran villa campestre, en una mansión en las afueras de, no sé, de Ankara o de Estambul, en algún lugar tranquilo de Turquía, que es un país maravilloso. Maduro no quiso, subestimó a Trump, pensó que no iban a ir a capturarlo y así le fue, ¿no? También ese reportaje recoge una preocupación, ¿no?, que ya María Elvira Salazar, la congresista republicana, había expresado. Y es: ¿a dónde va la plata por la venta del petróleo venezolano? Porque quien vende el petróleo es Estados Unidos, no Venezuela. Y esa plata entra a cuentas bancarias aquí, controladas por Estados Unidos. Y luego Estados Unidos le envía la mayor parte de ese dinero, creo que el 80 o el 90%, a la dictadura de Delcy Rodríguez. El primer pago fue por $500 millones y esa plata se depositó en una cuenta bancaria en Qatar. Luego, según el propio Trump, se ha vendido petróleo venezolano por valor de más o menos, $13.000 millones. $13.000 millones. Y la gran pregunta es: ¿a dónde se fue ese dinero? ¿Quién se quedó con ese dinero? ¿Qué porcentaje de ese dinero le ha quedado a Trump? Y si le ha quedado a Trump, ¿quién lo administra? ¿La familia Trump? ¿La organización Trump? ¿Que se queda con el 10, con el 20, con el 30%? ¿O ese dinero entra a las arcas del gobierno de Trump? No parece tan claro. Hay que investigarlo. Se exige transparencia. Lo mismo respecto de la dictadura venezolana. Si la dictadura venezolana, de los 13.000 millones, ha recibido, no sé, $10.000 millones, ¿en qué los ha gastado? ¿Quién los controla? ¿En qué cuentas bancarias están? Todo eso tiene que ser explicado, ¿no? Porque además es gracioso que Delcy Rodríguez, en esta entrevista con la revista Time, diga que ella no va a ser un peón de nadie. Pero ya lo es, ya es un peón de Marco Rubio y de Trump. En el ajedrez de Trump, Delcy y su hermano Jorge son meros peones. Son súbditos, son vasallos. Ella dirá que no, pero la realidad la desmiente, ¿no es cierto? Luego el diario venezolano Nacional dice que el 74% de los venezolanos apoya a María Corina Machado en no querer sentarse a dialogar con la dictadura de Delcy Rodríguez. O sea que la gran mayoría de los venezolanos que siguen respaldando a María Corina no quieren que ella participe de esa charada, de ese embuste de diálogo que va a comenzar, en teoría, este sábado 1 de agosto.
Entre tanto, la dictadura de Delcy Rodríguez sigue capturando venezolanos, ciudadanos venezolanos, solo por su opinión política. Hay, según el Foro Penal, 379 presos políticos y en las últimas semanas se han capturado a 14 presos políticos, cosa que me parece muy grave. Por último, el presidente colombiano Petro, que se despide del cargo el 7 de agosto, o sea, poquito más de una semana, ha ido a La Habana, Cuba, a abrazarse con los dictadores repugnantes de esa isla, con Díaz-Canel y con el jefe de Díaz-Canel, el nonagenario Raúl Castro, y uno dice, pero Petro no era un demócrata. Y si Petro era un demócrata, ¿qué hace en Cuba? Elogiando de una manera desmesurada a la dictadura comunista de ese país. Es una lástima, ¿no? Petro ha resultado una decepción en toda la línea. Yo pensé que alcanzaría a ser un gobernante de izquierda inteligente, moderno, democrático. No lo ha sido. Ha sido un fracaso absoluto y lo demuestra que para despedirse del poder viaje a La Habana a felicitar a los tiranos bananeros de esa ciudad que han desgraciado durante casi 7 décadas al noble pueblo cubano. Es todo por hoy. Seguimos.